todos sabemos, estamos viviendo una crisis que es sanitaria, pero además esta crisis está suponiendo pues, un gran impacto en lo social y también en lo económico. En general, lo que se está produciendo pues, es una gran incertidumbre y nos encontramos pues, bueno, en una situación en la que podemos sacar, yo creo, para nosotros sobre todo 3 consideraciones generales. La primera consideración es que esta crisis ha traído nuevos retos, pero también nuevas oportunidades para reinventarnos. Otra consideración importante es el tema de cómo han cambiado nuestras necesidades, ¿no? Esta crisis sociosanitaria ha traído muchas necesidades urgentes y muchas veces caemos en la tentación de intentar abordar de manera inmediata estas problemáticas y eso nos puede llevar a descuidar al final nuestros objetivos generales y es una cosa que no debemos de hacer. Profundizaremos en ello, pero un poco como consideración general pues deciros que las necesidades son muy urgentes, pero que también debemos de seguir pensando a medio plazo cuando planteemos nuestras estrategias. Y por último, y esto muy relacionado con el área que nos trae aquí, que es el área de captación, es que se nos juntan 2 realidades complejas de armonizar, y es que vamos a vivir al mismo tiempo un aumento de los gastos y una disminución de los ingresos. Un aumento de los gastos porque, como veremos, las necesidades han crecido, y una disminución de los ingresos que sobre todo vendrá si no somos capaces de adaptarnos a este nuevo formato digital y somos capaces de ver unas estrategias útiles para afrontar esta nueva realidad. El impacto general que hemos sufrido las entidades de pacientes del tercer sector, bueno, pues sobre todo un impacto negativo en la recaudación. Este impacto sobre todo es debido a la incertidumbre. Muchas veces no es ni siquiera debido a que haya una falta de recursos, sino bueno, a que en un momento en el que la gente no tiene, digamos, un control sobre su futuro, es más complicado que esté dispuesta a colaborar económicamente con nosotros. Y bueno, esto obviamente va a producir un impacto en nuestra captación, un impacto en nuestras cuentas, pero vamos a ver cómo vamos a poder revertir esto. Se ha producido un proceso acelerado de digitalización, esto es lo que os comentaba. El proceso de digitalización había comenzado hacía ya bastante tiempo, pero es verdad que especialmente en nuestro sector nos estaba costando más pasar a dar este paso de la digitalización. Nos hemos visto forzados a ello, pero ya ahora vamos a convertir eso en una fortaleza, ¿no? Nosotros hemos visto como muchos de los proyectos que realizamos de manera presencial y ahora tenemos digitalizados, hemos logrado, por ejemplo, una, digamos, democratización, ¿no? un mayor acceso de todas las personas, con lo cual convertimos al final un reto pues, en una fortaleza. Hemos tenido que modificar las estructuras internas de trabajo. Todos lo sabéis, muchos hemos tenido que adaptar el teletrabajo, hemos tenido que reformular equipos, derivar esfuerzos a diferentes áreas. Hemos tenido que adoptar medidas excepcionales, como es el caso, por ejemplo, de los ERTEs, que además también han repercutido en nuestra captación, porque al final son medidas que se asumen para intentar paliar un impacto económico, pero también el hecho de no poder disponer del 100% del equipo o de una reducción de horas en el trabajo del equipo, al final también puede tener un impacto en nuestra capacidad de conseguir fondos. Y bueno, hemos tenido, por supuesto, que adaptar los proyectos a las nuevas necesidades. En principio, la principal dificultad que observamos, que coincide no solo con nosotros, las asociaciones de pacientes, sino también con todo el tercer sector, que es la merma de ingresos. Yo creo que todos estaréis conformes con nuestro criterio, y es que eso se ha visto reflejado. Quizá se ha suplido con otras soluciones, pero en principio seguro que hay proyectos que son exclusivamente para recaudar fondos que han visto mermados o incluso a cero los ingresos. Tenemos diferentes agentes que relacionan lo que es la captación de fondos, porque incidiremos mucho en esto y ya lo hablaremos, pero
pero hay que diversificar nuestras fuentes de ingresos. En principio, las más generales son las empresas y, como es lógico, esta crisis a ellas también las ha afectado y todos conocéis algunas que han cerrado, otras que han cesado temporalmente su acción, otras que han hecho ERTEs, otras que han reducido mucho sus clientes y por tanto los ingresos, y algunas que, como en todas las crisis, pues concretamente su sector se ha visto beneficiado porque se ha generado una necesidad que antes no había y por tanto han crecido. Afortunadamente algunas, yo creo que las menos, pero sí que han aumentado sus ingresos. Lo mismo ocurre con la sociedad en general, nuestros donantes. Ha habido de todo en cada casa y cada uno tiene unas circunstancias personales, pero sí que es verdad que veían venir que se avecinaba una crisis y por tanto probablemente cada uno se organiza con su planificación digamos de economía familiar, y seguramente si colaboran en causas sociales probablemente hayan, al menos viendo el panorama, si la cosa se les complica, como que se quedan sin trabajo o hay alguna circunstancia que les impide reducir sus ingresos, pues hay unas prioridades que todos tenemos, nosotros también aquí, y primero pues hay que comer, hay que pagar el recibo de la luz, del agua, hay que pagar alquiler, hipoteca, y luego pues si queda vamos a ayudar a los demás, pero primero evidentemente, porque es que si no tiramos nosotros adelante es imposible ayudar a los demás, con lo cual hay que tener una salud financiera en casa para luego poder ayudar al resto. Y seguro que voy a poner un claro ejemplo, que se ha visto drásticamente reducidos los ingresos a cero de una fuente de financiación que hasta abril de 2020 eran ingresos predecibles y relativamente estables, no dependían de nosotros, pero más o menos, con una buena difusión y con un buen trabajo de comunicación, los eventos presenciales, tanto organizados por la propia asociación como por terceros, pues dotaban de recursos predecibles y estables a nuestra asociación. Eso ha pasado de un día para otro de X, el número que sea, según el tamaño de la organización, a cero, literalmente a cero. Estaba totalmente prohibido salir de casa si no era para ciertas acciones básicas que todos ya sabéis, y ahora, además, si bien es cierto que haya podido retomar lo que es el trabajo y la actividad en eventos solidarios, nunca estarán todavía hoy a la altura de 2019, por poneros un ejemplo. O sea que el aumento de este tipo de actividades, digamos, cuyo fin no principal, pero uno de ellos sea la captación de fondos en algo presencial, hoy por hoy no tiene la rentabilidad que tenía antes. Puede ser que uno puntual incluso hasta supere los ingresos de otros años, pero el conjunto siempre va a ser menor. Otra dificultad con la que nos encontramos es que al cambiar todo este paradigma, el salir de casa no era posible, con lo cual hay un cambio brutal en el trabajo del área de... Yo estoy hablando específicamente del área de captación de fondos, pero evidentemente se puede plasmar en otros planos, pero en el área de captación de fondos en concreto trabajábamos con unas metodologías en las que siempre estaba presente el papel presencial para cualquier acción. Evidentemente se podía tener alguna reunión virtual, pero las presenciales estaban presentes. Y insisto, estamos hablando de porcentajes y mayorías. Hay asociaciones, y además hablo constantemente con vosotros y sé que algunas de vosotras, yo no sé si muchas y pocas porque tampoco he hecho un estudio, pero de las que contactan conmigo sé que algunas estaban más que preparadas para el plano virtual. De hecho, por las circunstancias particulares de la patología que representaban, su trabajo era mucho más sencillo por muchos motivos, no solo exactamente por la problemática en concreto de algo de la enfermedad, pues como tener una movilidad reducida, sino porque a lo mejor por la disparidad geográfica y por otros muchos motivos ya trabajaban en el plano digital y no han notado prácticamente cambios en esta materia, pero la gran mayoría, y FEDER se suma a esta acción, aunque estábamos preparados en el plano del área de captación de fondos en general también,
el trabajo virtual, porque los centros de trabajo están muy segregados por todo el país y necesitamos comunicarnos también con las nuevas tecnologías. Lo que es el trabajo en sí de la captación de fondos era un plano, tenía gran peso en lo que es el plano presencial, y para eso y adaptarnos a ese cambio se necesita formación y adquisición de nuevas tecnologías, y esto significa o es igual a ingresos, con lo cual nos planteamos con otra dificultad, no solo estos cambios que hay que adaptarse, sino también la necesidad de más ingresos para adaptarnos a ellos, tanto para formación como para adquisición de productos. Otro punto importante al que además Sergio ha hecho especial mención es el tema de la comunicación dentro del área de captación, tanto internamente como externamente, a lo que queremos comunicar para captar fondos. Yo no digo que sea ni más difícil, o sea, más complicado, con muchas más dificultades y demás, pero es diferente. Y los cambios al principio hay que adaptarse a ellos. Y la comunicación, evidentemente, nunca va a ser igual como la conocíamos antes. Quizá, probablemente, con el tiempo volvamos a retomar o no. Por los estudios que estamos viendo, el plano digital ha venido para quedarse y ser un complemento de mayor peso. Pero ha habido momentos, ahora la cosa comienza a mejorar un poco, pero ha habido momentos en los que no teníamos la herramienta presencial, y si no estamos acostumbrados a negociar con una empresa en el plano virtual, pues hay que aprender, y al principio cuesta. Y oye, habrá interlocutores que probablemente nuestros colaboradores se sientan más cómodos en el plano virtual, pero eso ya no depende de nosotros, depende de ellos, y hay otros que no se encuentran, están desorientados en el plano digital, con lo cual la negociación se complica hasta que se aprende a trabajar con esos formatos. Por tanto, consideramos que lo que es la dificultad en la comunicación para la captación, pues es una dificultad porque varía el método y por tanto hay que aprender. Sergio ha mencionado un dato también importante que quiero remarcar, y es que las personas, cuando ven una situación o un problema que se replica en diferentes sitios, van primero por los vecinos más cercanos, y en este caso en nuestro país, al igual que en el resto de Europa y en el resto del mundo, convivimos con una crisis que realmente hay países mucho más afortunados que otros porque tienen más recursos y han podido implementar, pues, por ejemplo, la vacunación, que es un tema importante en el COVID y demás, pero independientemente de todo esto, pues las personas que son donantes en España, probablemente con esta crisis sí habrá algunos incluso muchos, que se comprometan con otras causas del tercer mundo o con la misma causa en el tercer mundo porque es real y allí el impacto ha sido mayor, pero estadísticamente estos estudios nos dicen que lo más probable es que hayan ayudado y estén ayudando en nuestro país y hayan cesado un poco esa ayuda a causas como la cooperación internacional o el medio ambiente y demás, que son problemas que son conscientes que van a seguir ahí y que necesitan de ayuda, pero pues no se puede ayudar a todos, y ahora mi vecino necesita la ayuda, lo conozco, con lo cual empatizo más con esa causa. Por tanto, quiero que tengáis muy presentes que esto para nosotros es una oportunidad, porque tenemos pues esa cercanía con este donante que ahora está especialmente sensible con los problemas de sus vecinos. Esto, sumado a que siempre estamos hablando de una crisis sanitaria, sanidad más sanidad, pues impulsa nuestra causa. Es decir, nosotros somos asociaciones de pacientes y por tanto nuestros principales problemas no son exclusivamente de salud, pero se genera o su origen es en la salud, con lo cual sin mucha comunicación de cara a los posibles donantes pueden entender que si ya tengo problemas de origen de salud se van a agravar cuando hay una crisis sanitaria y están todos los hospitales cerrados que no quieren que vayas salvo que sea algo extremadamente necesario, y yo sin embargo necesito ir prácticamente todas las semanas al hospital y no puedo. Entonces es algo que genera esa oportunidad a nivel de comunicación que nos puede ayudar a intentar recaudar mayores fondos a través de nuestro entorno, bien sean donantes individuales, bien sean empresas y demás.
Además, otra oportunidad que vemos, aunque os parezca un poco difícil de verla así, sí lo es, aunque no os deis cuenta, y es que nosotros tenemos dos caminos, o seguimos o cerramos, y todos hemos optado por el primero. Y por tanto, conforme podemos y con las mayores dificultades, pero seguimos, y seguimos adelante, y seguimos luchando. Y esto, ya sin daros cuenta, os está haciendo experto. Conociendo el perfil de nuestros donantes, ellos deben de entender que nosotros, a raíz de esta causa, o sea, de esta crisis, perdón, no hemos reformulado toda nuestra acción en cuanto a solicitar ayuda. Nuestros proyectos y servicios se mantienen porque no son inventados, son los que realmente nuestros usuarios necesitan. Lo único es que sí los hemos tenido que adaptar, evidentemente, pero como todos en esta situación. Entonces, hay que encontrar, y es súper importante en el tema de la comunicación frente a los posibles colaboradores, un equilibrio entre somos una asociación formal que ha diseñado los proyectos y servicios en base a las necesidades de nuestros pacientes y por tanto se mantienen. Es muy importante que en la causa para recaudar estos posibles fondos se encuentre un equilibrio entre la continuidad que le estamos dando al proyecto, porque es algo que se necesita, y la adaptación a lo que es la pandemia en la que estamos viviendo, que es, necesario toda esta adaptación. Y todo esto, evidentemente, se genera en un plano general de lo que es la asociación, pero creemos que es importante que se perciba también en el área de captación, porque al final muchas de las campañas de sensibilización, que es para darnos a conocer y para contar la situación real de la que tenemos, tienen que ir ligadas en darle la oportunidad al posible colaborador de que tenga la información de que además, esta es la idiosincrasia que nos ocupa, que estamos así, pero que además tú puedes ayudar. Entonces, todos estos cambios y este equilibrio que contamos que estamos comentando hasta ahora, hay que verlos reflejados en el área de captación. Hay una transformación total en la manera de contar los proyectos, tanto por el canal como por el contenido, por la situación de pandemia. Y por tanto es otro de los cambios que vemos en el área de captación. Además, también se generan nuevos tipos de donantes. Habrá donantes que se den de baja, por lo que estamos diciendo. He arrancado nuestra exposición con las dificultades y la merma de ingresos. Y sí, hay donantes que se darán de baja, pero hay que ver la parte positiva. Y es que hay ahora en la calle, nuestros vecinos están mucho más sensibles ante las causas que nosotros representamos. Fundamental diversificar nuestras fuentes de financiación. Poner los huevos en la misma cesta es un error muy grande que llevamos muchos años cometiéndolo y que deberíamos de cambiar. Es mejor tener cuantas más vías de financiación bien hechas, o sea, tampoco hay que optar al 50 pero que den €1 cada una, porque entonces estamos perdiendo el tiempo, pero dentro de nuestras posibilidades asentar y ir estabilizando esas fuentes de financiación, y eso pues en esta situación de crisis pues nos ayudará. Tengo que admitir, y es así, que la competencia también aumenta, porque hay asociaciones que siguen el camino, hay muchas, y claro, tienen más necesidades. Por tanto, eso les hace innovarse más e intentar recaudar los mayores fondos posibles, y eso genera una mayor competencia. Por tanto, pues hay que intentar ser lo más organizados posibles, planificarlo bien e intentar ser competitivos dentro de esta competencia. Por otro lado, y curiosamente, aunque parezca increíble, aumentan los legados solidarios. Sí que es verdad que es una fórmula que además vemos en diferentes canales, que se está apostando mucho por el tema de los legados. Es un proyecto difícil al que se tiene que trabajar con
con una especial técnica, no es al uso, no es una donación cualquiera. Y bueno, pues que sepáis que es una fuente de financiación, al igual que los e-commerce, que están haciendo porcentajes de venta que parece ser que se están potenciando mucho. En el tema de las empresas, bueno, muchos de vosotros ya lleváis muchos años trabajando con ellas, pero bueno, por mencionar que existen diferentes fórmulas, podéis optar por los convenios y contratos, que bueno, pues que al final es una donación de un dinero y a cambio se le hace un tipo de visibilidad. Está muy chulo y muy de moda que cada vez las empresas quieren más implicar a sus empleados, entonces hacer actividades, pues un Charity Day, un Charity Week, algún reto deportivo, alguna historia con los empleados, adaptándonos a la empresa y las necesidades que tenga. El pro bono funciona muy bien. Que al final es un servicio de los que hace la empresa que te lo done gratuito, y el marketing con causa, pues bueno, también está ahí la posibilidad porque, como os digo, la competencia es muy grande y pues la gente que se dedica a las ventas, pues oye, si tiene ese cariz solidario, maximiza los resultados y por tanto pues están bastante receptivos a poder valorar ese marketing con causa. El merchandising, y ya sabéis todos lo que es, y los productos solidarios, pues a productos solidarios nos referimos, pues oye, un autor escribe un libro, pues quiere donar las ventas, literalmente, o un porcentaje o lo que sea, pero no es una empresa. Donantes pues existen de todo tipo, son personas individuales y pueden colaborar de manera periódica o de manera puntual, y además hemos mencionado también esta opción del legado solidario, que al final pues es incluir a vuestra asociación de pacientes en su testimonio, en una parte de lo que es su testimonio. El tema del reciclaje solidario, si bien es cierto que creo que funciona en asociaciones de pacientes que tengan mucha cercanía con su entorno. Las microdonaciones, que pueden ser a través de crowdfunding, de SMS, el tema de los e-commerces, que también pueden ser con redondeo y demás. Los eventos, que todos ya sabéis cuáles son, eventos deportivos, cenas, subastas, etcétera, que se pueden hacer de manera presencial y de manera virtual. Y por último, los proyectos solidarios. Las celebraciones solidarias, que también es un proyecto predecible y estable que de hoy para mañana cayó. Pero sí que es verdad que a nivel personal, pues como con las actividades en grupo organizadas por terceros, comienza a retomar y oye, pues el que haga una celebración con su familia y demás puede ser solidario. Y el tema de las huchas, los céntimos solidarios, sí que es verdad que ahora existen otros formatos digitales que podemos ver, pero es una fuente de financiación también posible. Sea cual sea la campaña de sensibilización, lo primero es situarla bien en la página web. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, antes que nada, publicamos una noticia en la cual explicamos los detalles de nuestra campaña, ya que va dirigido a un público general y puede que no esté familiarizado con las enfermedades poco frecuentes. Por ello, siempre en las noticias recordamos nuestros objetivos generales, como la organización, quiénes somos, y específicos como con la campaña. Las noticias siempre lo acompañamos con un titular llamativo, pero también hay que valorar que tiene que ser informativo, que acompañe el resto de la información. Un titular que no tiene nada que ver con el cuerpo de la información genera más confusión que otra cosa. Y eso, lo importante de las noticias realmente no es el cuerpo, sino el titular. Es fundamental tener un buen titular para que el lector continúe leyendo nuestra noticia. Además, también hay que incluir alguna imagen que, al igual que el titular, sea llamativo, pero que también acompañe al resto de la noticia. No tiene sentido, o tiene muy poco sentido,
adjuntar una imagen que no tiene nada que ver con la noticia. Entonces, ¿cómo garantizamos que, a pesar de una gran cantidad de información, garantizar la visibilidad de nuestra página web? Bueno, pues utilizamos banners fijos. Para la realización de estos banners, nosotros utilizamos Photoshop, pero cualquier herramienta gratuita vale. Sobre todo en la página web, por ejemplo, que nosotros hacemos, si os animáis y hacéis una concreta, es muy importante alojar información general. Pensad que a lo mejor hay personas que se meten y no tienen ni idea ni de la campaña, ni de lo que son las enfermedades raras, ni nada. Como nuestro objetivo es sensibilizar a la población general, nos interesa que esté lo más simplificado posible y claro el mensaje para llegar directos. En el site, o sea, en la página que vosotros diseñéis, aunque no sea una web entera, es muy importante alojar el material audiovisual que generemos, ya que va a haber usuarios y medios de comunicación que lo van a querer utilizar para difundirlo, ya sean noticias que publiquen medios de comunicación o en perfiles de redes sociales que utilicen usuarios particulares. Así que es muy importante alojar todo el material audiovisual que generéis a lo largo de la campaña en el espacio de vuestra página web habitual. La medición es fundamental para saber si nuestra campaña está funcionando, qué hay que mejorar, qué perfil nos está viendo. Cuando una web está bien posicionada a nivel SEO, lo que hace es estar en la primera página de búsqueda y además en los primeros resultados, porque vosotros como usuarios, al igual que yo, rara es la vez que pasáis a la página 2 y súper raro que cojáis la página 10, por ejemplo. Entonces, ¿esto cómo se consigue? Pues con ideas como las que ha dado Carol. Es decir, si tú redactas una buena web, ya os adelanto, es complejo porque Google utiliza sus propias fórmulas que va cambiando constantemente, pero teóricamente si está bien linkeada, si tiene una buena estructura, si tiene un contenido apropiado, todo esto suma a que tengas un buen posicionamiento SEO. El posicionamiento SEM, que es en el que vamos a incidir más, es a nivel de anuncios. Google tiene otra herramienta que se llama Google Ads, antiguamente AdWords. El Google Ads básicamente es anuncios por palabras, es decir, yo pongo en el buscador, en este caso vamos a centrar en lo que nos ocupa, enfermedades raras o un tipo de enfermedad rara, y automáticamente, como es un listado de palabras que yo le he dicho para mi anuncio, seguramente si lo probáis ahora mientras me estáis escuchando, sale nuestra página web. Hay dos tipos de publicidad. Uno es de red de búsqueda y el otro de red de display. El de búsqueda es directamente con las palabras clave que le incluimos, es decir, yo creo un anuncio y digo que cualquier usuario que utilice la palabra enfermedades raras, quiero que salga mi anuncio. Otra herramienta que utilizamos para la difusión es Twitter. Para garantizar esta difusión diaria, utilizamos una herramienta que se llama TweetDesk, que nos permite programar de manera semanal, mensual, incluso anual. Además, también es muy interesante poder conocer tus franjas horarias con más audiencia. Programamos desde primera hora de la mañana, pero a través de la herramienta gratuita que te ofrece Twitter, que es Twitter Media Studio, conocemos, por ejemplo, que por la tarde de las 3 a las 5 y por la noche de las 10 a las 11 concentramos la mayor audiencia en nuestro Twitter. Por nuestra parte, también en nuestras campañas de sensibilización creamos un hashtag para poder concentrar todos los tweets y tener mejor localizada la actividad. Y por último, este bloque también nos utilizamos el uso de una herramienta gratuita que es Bitly, que es para cortar los links. Twitter también ofrece estadísticas a través de Twitter Analytics. Fácil, sencillo, gratuito y es una herramienta que ofrece Twitter. También os ofrece cuál ha sido el tweet destacado, cuántas personas os han seguido, cuántas personas os han dejado de seguir, cuál es el seguidor con más seguidores que os ha comenzado a seguir ese mes. Entonces os ofrece un análisis de vuestra actividad. Por la parte de Instagram, a ver, comentaros que Instagram es una red social que es muy rápida y que lo utilizan sobre todo los jóvenes. Os recomendamos racionalizar aún más la información que queremos dar. También hay que tener en cuenta que Instagram no se puede programar, por lo que se tiene que depender de la disponibilidad de la persona que sube a redes sociales.
hay una herramienta gratuita y que se accede a través de Google que se llama Linktree, como árbol en inglés. Lo que hace esta herramienta es recopilar varios links. Y también recordaros que para potenciar la difusión, Instagram también utiliza hashtag, entonces os animamos, es la misma utilización que Twitter. En cuanto a Facebook, nosotros programamos de manera diaria. Al igual que Twitter, es una herramienta muy interesante Facebook para dar difusión a nuestras campañas. La herramienta que utilizamos para programar es la que nos ofrece el propio Facebook, que se llama Creator Studio. Tal cual como Twitter, es programar fecha, hora, os deja programar semanas, días. Es muy cómodo, es muy intuitivo y es muy fácil. Hay que tener cuidado con Facebook porque no es una herramienta tan inmediata como Twitter y programar muchos posts puede generar saturación y una pérdida del mensaje. Y luego las estadísticas que ofrece Facebook son muy completas. No tenéis que ir a ninguna otra página. En Facebook, en el apartado estadísticas, os ofrece el alcance, las interacciones, cuántos seguidores tenéis, cuánta gente ha dejado comentario. Facebook, que también ha pasado a ser de Google, también tiene la parte de Facebook Ads, que también es para ayudar a las ONGs, y lo que permite es que cualquier organización que tenga un perfil de ONG pueda recaudar fondos a través de esta red social. Hay dos tipos de donación, la donación simple y luego hay otras donaciones que son o bien por cumpleaños o bien un reto solidario. Otra herramienta de difusión es el MailChimp. ¿Qué es? Pues es una plataforma de marketing, ¿vale? Para pequeñas empresas. MailChimp nos permite crear un email es para envíos masivos de emails y nos lo permite dirigir a bases de datos. Y a través de esta herramienta podemos potenciar nuestras campañas y enviar un email masivo en muy poco tiempo y de manera muy sencilla. El Bizum, el recabar fondos a través de esta herramienta, la verdad es que la difusión se puede hacer por cualquier otro tipo de canal de los que ha mencionado Carol, desde la web, las redes sociales, el correo electrónico, etcétera, ¿vale? Es muy sencilla. ¿Qué tienes que hacer para tener Bizum para tu organización? Cada uno trabajáis con un banco, os ponéis en contacto con ellos y decís, queremos tener Bizum para la ONG. Ellos os mandan un formulario, una serie de papeles y acabáis con un código de 4 o 5 dígitos. Y ahí es donde comienza la difusión. Entonces, ¿qué es importante aquí? La difusión de que disponéis de esta herramienta, y la segunda parte importante es la recabación de datos. ¿Por qué? Porque es un donante puntual que luego puede convertirse en periódico o aprovechar algunas campañas. Para el desarrollo de eventos online hay multitud de plataformas, como ya sabéis, está Zoom, Teams, Webex, etcétera. Hay que tener en cuenta que los planes básicos de las plataformas como Zoom también pueden contar con ciertas limitaciones, pues ya sea en el número de asistentes o en la herramienta que te facilite, en las herramientas que te facilite, por ejemplo, Zoom. Otra opción a tener en cuenta es la utilización de falsos directos. Puedes combinar la grabación de una intervención con un evento en directo. A través de los falsos directos tendrás un mayor control de las intervenciones, o si no puede acudir un asistente, puedes contar con su intervención de manera grabada. Ahora está muy de moda este recurso a nivel de captación de fondos, entonces daros unas ideas importantes si decidís hacerla. Lo primero es que os documentéis bien el resultado que tienen estas carreras. En principio, para organizar una carrera virtual, si queréis hacerlo, mi consejo es recordar siempre que está la opción de pro bono. Es decir, necesitaréis un gestor, ahora sí, seguro del evento, salvo que algún miembro de la asociación sea programador o sea informático y sepa diseñaros una app, porque al final esto se trata de tener una app, poder registrarte, hacer tu entrenamiento y el día o días de la carrera correr. Y esa participación pues tiene una inscripción.